Mucho se ha hablado con el pasar del tiempo de esta figura, que sin temor a decirlo, es una de las figuras más famosas no solo en México, sino en todo el mundo. Muchos ven en esta figura un referente hacia la cultura mexicana, y creo que así lo es a día de hoy. Las figuras religiosas ganan más popularidad con el pasar del tiempo, y ella seguirá siendo un ícono por mucho tiempo más, ya que esta imagen guarda muchísimo la fe de bastantes personas en toda la República Mexicana. Pero lo que nos convoca el día de hoy es algo diferente, al menos diferente en relación a cómo se habla de la Virgen. Sé que para muchos esto no será de su agrado, pero véanlo como simple entretenimiento, ya que de esto tratará el video del día de hoy. Con todo el respeto a tu religión te pido, si eres sensible a este tipo de temas, que seas de mente abierta, ya que evidentemente no pretendo cambiar tu postura. La Virgen de Guadalupe es un símbolo profundamente arraigado en la cultura e identidad mexicana, venerada tanto como figura religiosa, así como emblema nacional. Sin embargo, su origen no está exento de controversias y numerosos investigadores sugieren que fue un instrumento de sincretismo religioso creado por los españoles tras la conquista en México. Esta narrativa sostiene que la Virgen de Guadalupe fue introducida para sustituir el culto a Tonantzin, la diosa madre de los mexicas, facilitando la conversión de los pueblos indígenas al catolicismo y consolidando así la dominación colonial. Antes de la llegada de los españoles, los mexicas veneraban a Tonantzin, cuyo nombre significa Nuestra Madre en náhuatl. Esta deidad, adorada en el Cerro del Tepeyac, era asociada con la fertilidad, la creación y la protección. Tonantzin, como muchas figuras de las creencias mexicas, estaba profundamente entrelazada con la vida cotidiana y los ciclos naturales, representando la conexión entre los seres humanos y las fuerzas divinas que regían el universo. El Tepeyac era un lugar de gran importancia religiosa, donde se realizaban peregrinaciones y rituales para honrar a esta diosa. Según las crónicas de frailes como Bernardino de Sahagún y Juan de Torquemada, los indígenas seguían refiriéndose a la Virgen María como Tonantzin después de la conquista, lo que evidentemente alarmó a los evangelizadores, quienes percibieron esta práctica como una forma de resistencia religiosa. Los frailes identificaron que, aunque los indígenas aceptaban la nueva fe, continuaban vinculándola a sus creencias ancestrales, reinterpretando las imágenes cristianas a través de su cosmovisión prehispánica. Con la conquista de México, en el siglo XVI, los españoles enfrentaron la tarea de imponer su religión y cultura sobre una población diversa y profundamente espiritual. Para lograrlo, emplearon el sincretismo, una estrategia que consistía en combinar elementos de ambas tradiciones para hacer que el catolicismo fuera más aceptable para los pueblos indígenas. El relato de la Virgen de Guadalupe, según el cual apareció al indígena Juan Diego en el año de 1531, es considerado por algunos historiadores como una narrativa fabricada por la misma Iglesia para este propósito. El documento conocido como el Nicampopowa, escrito en náhuatl por Antonio Valeriano, describe las apariciones de la Virgen y el milagro, pero su autenticidad histórica ha sido cuestionada. Algunos expertos sugieren que la historia fue creada por el clero español para legitimar el culto guadalupano y facilitar la conversión indígena. Y es que si nos ponemos a pensar, el hecho de que la Iglesia española haya hecho esto tiene mucho sentido, y sobre todo, la elección del Tepeyac como lugar de la aparición no fue casual. Al ser un sitio previamente sagrado para el culto a Tonantzin, los españoles aprovecharon la conexión emocional y espiritual que los indígenas tenían con este lugar. De esta forma, la transición hacia la adoración de la Virgen de Guadalupe fue más fluida, ya que los fieles podían continuar su peregrinación al mismo sitio, pero ahora bajo un marco cristiano. La figura misma de la Virgen de Guadalupe incorpora varios elementos que recuerdan a Tonantzin y a otras deidades mexicas. Su imagen morena y su vestimenta, decorada con motivos florales, reflejan características del arte indígena. El manto azul y los rayos solares que le rodean evocan símbolos asociados con el cielo y la fertilidad, conceptos centrales en las religiones mesoamericanas, pero sobre todo en la mexica. Además, el papel maternal y protectora de la Virgen de Guadalupe
es paralelo al de Tonantzin, quien era vista como la Madre Universal. Estas similitudes, según varios, no son coincidencias, sino un intento deliberado de los evangelizadores para reemplazar el culto indígena con una figura que fuera culturalmente familiar, pero doctrinalmente cristiana. El sincretismo religioso detrás de la Virgen de Guadalupe no solo facilitó la conversión de los indígenas, sino que también desempeñó un papel crucial en la construcción de una identidad mestiza en México. Con el tiempo, la Virgen de Guadalupe se convirtió en un ejemplo de unificación, capaz de trascender barreras culturales y sociales. Durante el movimiento de independencia, fue adoptada como emblema de la resistencia mexicana contra el dominio español, reafirmando su lugar en la conciencia colectiva del país. Sin embargo, esta integración no estuvo exenta de tensiones. Mientras que la devoción popular incorporaba elementos prehispánicos, la Iglesia Católica promovía una interpretación estrictamente cristiana de la Virgen. Este conflicto refleja la compleja dinámica entre la imposición colonial y la resistencia cultural de los mexicas, un proceso que continúa dando forma a las prácticas religiosas en México. La relación simbólica entre Tonantzin y la Virgen de Guadalupe ha sido analizada desde diferentes perspectivas, destacando similitudes que parecen haber sido cuidadosamente incorporadas en la construcción de la figura guadalupana. Estos símbolos no solo revelan la continuidad cultural, sino también el ingenio de los evangelizadores para adaptar los elementos visuales y conceptuales de las creencias indígenas al cristianismo. A continuación te presento de manera resumida diferentes puntos que tratan de explicar parentescos que había entre estas dos deidades, en donde todo apunta que los españoles trataron de hacer lo más parecido a Tonantzin para imponer fácilmente a la Virgen de Guadalupe y que ésta fuera la nueva deidad a la que veneraran. El manto y los colores. El manto de la Virgen de Guadalupe, azul verdoso y decorado con estrellas, guarda paralelismos con el símbolo del jade y el cielo en las culturas mesoamericanas. El jade era considerado un material precioso, asociado a la fertilidad, la vida y la conexión con lo divino. En este contexto, el manto de la Virgen puede interpretarse como una representación del cosmos y la fertilidad, temas que también estaban presentes en el culto a Tonantzin, ya que recordemos que según la mitología, esta era la madre de todos los dioses y de la fertilidad. Los rayos solares. La Virgen de Guadalupe está rodeada por rayos de sol, lo que simboliza su asociación con una entidad celestial. Este detalle es especialmente relevante, ya que la cosmovisión mexica, Tonantzin, era vinculada al sol como fuente de vida. Los rayos solares refuerzan la idea de que la Virgen es una figura divina y poderosa, resonando con las antiguas creencias indígenas sobre la energía vital del sol. La posición de la luna. En la imagen de la Virgen, ella se encuentra de pie sobre una media luna negra. Recuerdo perfectamente que, analizando la imagen cuando era pequeño, creía tal cual que eran unos cuernos, y mucha gente lo creía así, pero realmente es una media luna, lo cual se interpreta como una señal de triunfo sobre la oscuridad y los ciclos terrenales. En la mitología mexica, la luna estaba asociada con Coyolxauhqui, una deidad derrotada por Huitzilopochtli. Esta ecografía había resonado con los indígenas como un símbolo de poder y trascendencia, elementos asociados también a la diosa mexica. El rostro y postura. La Virgen de Guadalupe se muestra con un rostro moreno y una expresión de humildad y compasión. Estas características no solo le confieren una apariencia cercana a las comunidades indígenas a las que iba dirigida esta imagen, sino que también reflejan el carácter maternal y protector de la diosa de los antiguos mexicas. Además, la postura inclinada de la Virgen sugiere respeto, algo que los indígenas podrían interpretar como un acto de conexión con lo humano y lo divino. Testimonios históricos que sustentan o contradicen la narrativa de la Virgen. El relato de la Virgen de Guadalupe se encuentra documentado en textos religiosos e históricos, pero estos registros han sido objeto de escrutinio por parte de historiadores y críticos. A continuación, se presentan algunos testimonios clave.
el Nika Mopowa, el documento más conocido sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe es el Nika Mopowa. Escrito en náhuatl, este texto describe las apariciones de la Virgen al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en 1531. Sin embargo, su autenticidad ha sido cuestionada debido a la falta de registros contemporáneos y a la sospecha de que pudo haber sido escrito décadas después como parte de una estrategia evangelizadora. Crónicas de evangelizadores. Frailes como Bernardino de Sahagún y Juan Torquemada registraron sus preocupaciones sobre el sincretismo en el culto guadalupano. Sahagún señaló que muchos indígenas continuaban llamando Tonantzin a la Virgen, pero que con suerte harían que los mexicas se convirtieran completamente al catolicismo, cosa que sabemos hoy en día fue algo real. El abad Guillermo Schulenburg. En el siglo XX, el abad Guillermo Schulenburg, entonces líder de la Basílica de Guadalupe, generó controversia al afirmar que el relato de Juan Diego y la Virgen era una invención piadosa. Aunque sus comentarios provocaron indignación, también reavivaron el debate sobre la autenticidad histórica de las apariciones y el propósito original de esta narrativa. Esto fueron las declaraciones del abad Guillermo en 1996, y esto hizo que hubiera un debate acalorado acerca de la veracidad de todo el relato guadalupano. Algunos respaldan su enfoque crítico, aunque también otros más dicen que él realmente no tenía una fe guadalupana, aunque esto mismo nos podría hacer pensar que la iglesia misma conoce la veracidad acerca de la historia de Juan Diego y la Virgen, y saben si es real o no. Como lo dije al inicio del video, realmente no pretendo hacer creer a las personas que la Virgen guadalupana es un invento de la Iglesia Católica. Tan solo expongo lo que se ha venido planteando alrededor de todos estos años y los antecedentes mexicas de Tonantzin previos a la aparición mariana en el monte de Tepeyac. Dime, ¿tú qué piensas acerca de todo lo que he expuesto en el video? Recuerda que esto lo digo con todo respeto a las personas que son devotas a la Virgen de Guadalupe. Es así que me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que si quieres recomendarme algún tema, por favor, házmelo llegar a mis redes sociales, especialmente a mi Instagram para estar en contacto. Sígueme también a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.